agresividad y pulsión en el lazo social. Los integrantes son Bettina Ormeneza, Soledad Silvestrini, Horacio Arenson y Adriana Salmón. Así que vamos a empezar por Bettina. Ahí está. Hola. Hola. Buen día. Bueno, qué modalidad distinta, como primera experiencia de lo presencial. Afortunadamente nos podemos encontrar. Bueno, comienzo con un breve escrito de Carlos Esquilar, que dice: 1 es individuo, 2 conversación, 3 comunidad y controversia. Sin 3, 2 acuerdan o se lastiman de inmediato y callan. Sin 2, 3 no alcanzan a existir. Sin 1, el mundo es todavía incógnita. Sin nadie, la propia palabra ya no tiene voz. Alguien deberá ser otro para que toda vida pueda ocurrir. Bueno, nos preguntábamos al comienzo del cartel por el lugar del otro. Creo que esto fue algo que nos atravesó tanto. ¿En qué lugar ocupa? Ahí se escucha. A ver, ahí va. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí sí. Ahí está. Sí, lo que decía es que nos preguntábamos en el comienzo del cartel por el lugar del otro. ¿Qué lugar ocupa cuando puede ser golpeado, abusado o llevado a su muerte? ¿Es un semejante? ¿Es un otro devenido prójimo? ¿Es un objeto? El otro, digamos, su necesaria existencia y su deseada aniquilación son las contradicciones que anudan al sujeto, incluso la insistencia del lazo, pareciera. Nos preguntamos qué es lo que posibilita el lazo social, qué es lo que posibilita el lazo social aún ante discursos que producen la emergencia de un sujeto sin límites al goce. Esto nos atraviesa en el cártel y en la clínica actual. A modo de repaso, pulsión y agresividad en el lazo. Así denominamos y comenzamos abordando el concepto de agresividad desde la lectura de Lacan. Él ubica la presencia de la agresividad en los albores de la constitución subjetiva. Es el semejante quien posibilita aquella identificación narcisista que determina la estructura formal del yo. El reconocimiento es a través del otro, que está fuera y quien como imagen proporciona una unidad imaginaria. Se instala allí una tensión imaginaria que configura la relación al semejante. Es entonces el semejante donde nos reconocemos a nosotros mismos, nuestros límites, nuestra precariedad, nuestra indefensión, nuestro desamparo. Tomando a Freud y a Lacan, la relación con el pequeño otro están marcadas por la agresividad y el odio entonces. En la constitución subjetiva, lo ajeno es hostil, pero el lazo con el otro toma otras características a partir de la distancia que traza el acceso a la ley. En el seminario de la transferencia, en el apartado de I mayúscula y A minúscula, Lacan señala que la función significante es decisiva, ya que lo que proviene de este campo le abre al sujeto la posibilidad de salir de la pura y simple captura en el campo narcisista. Luego nos encontramos con el concepto de violencia, donde Lacan ubica que lo que puede producirse en una relación interhumana es o la violencia o la palabra. Si la violencia se distingue en su esencia de la palabra, se puede plantear la cuestión de saber en qué medida la violencia propiamente dicha, para distinguirla del uso que hacemos del término agresividad, puede ser reprimida, ya que para poder ser reprimida tiene que entrar en la articulación significante. Comprender el lugar de lo simbólico en estos tiempos para pensar la violencia y las posibilidades de atenuarla son preguntas que insisten en el recorrido que venimos haciendo en el cartel. ¿Qué marcas produce en el sujeto de la ley jurídica sin sanción? ¿Qué implicancias tiene en la inscripción, en la posibilidad de inscribir la culpa y la responsabilidad subjetiva ante los acontecimientos? Lacan diferencia la agresividad de la potencia agresiva, de la violencia. Me interrogo,
La agresividad como intención puede ser trabajada como síntoma y es dialectizable ya que ingresa al discurso y es además aquella de la que se puede renunciar por intervención de un tercero. Permanentemente resuenan en las noticias: otro crimen, sin mediar palabras asesinaron a tal persona, lo cual dice mucho. Parece que pasan los asesinatos más como espectáculo que como analizadores de una compleja coyuntura. Son contabilizadas las víctimas. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿A quién le importa el número? ¿Qué se hace con eso? Víctimas reducidas a un número, despojadas de una historia. ¿O ponerle número será un recurso para reducir el horror que produce? ¿La muerte horroriza? En muchos intercambios en el cártel hablábamos de la gente que vemos, analizamos esto, ¿no? Muchos, digamos, pacientes, conocidos que tienden a irse del país. Y hablábamos de esta cuestión, de esta situación, más allá de las diversas causas que pueden albergar esa elección, pensábamos que se trataba de encontrar garantías en algún lugar. En muchos discursos se escucha que en otros países no hay tantos robos o muertes, o se respetan semáforos en rojo, no se excede en velocidad. Es como un simbólico, pareciera que ordena un poco más. Claramente no se trata de un sujeto más manso, más bueno, que se comporta de otro modo en otro lugar. Nos respondimos en principio que paga altos costos, quizás en multas, sanciones. Algo tiene que pagar el sujeto, algún costo, algo tiene que poder perder para poder estar con otro. No es manso el sujeto, como decía Freud. Como lo venimos diciendo también, como lo venimos diciendo, es que la subjetividad está tallada por la agresividad y por lo pulsional. La ley, al demarcar lo permitido y lo prohibido, permite al humano el ingreso al universo simbólico, donde es posible sustituir lo ausente, lo prohibido, por otros objetos y signos. Pero hay algo que se escapa, hay un resto que no entra en las vías de la ley, algo que no es dialectizable y que introduce en la cultura una constante amenaza de disolución. La pulsión de muerte se encuentra en la base del fracaso de los pactos, de las promesas de armonía, de los compromisos. ¿Qué consecuencias producen? Nos preguntábamos también los discursos contemporáneos que promueven un sujeto sin límites, sin freno al goce. Por ejemplo, una de las preguntas que también me recorre en torno a esto: si es posible pensar que las modificaciones inherentes a la crianza impactan en la constitución subjetiva y la relación a la ley. Me refiero a las nuevas formas de maternar y paternar, el aval de muchos discursos que promueven la lactancia, el uso del pañal, el colecho de forma indefinida, la no utilización de los límites para no dañar el autoestima o la seguridad del niño o la niña, apelando a que el niño o la niña logren definirlo naturalmente. El no, ¿está en el orden de la naturaleza o esto solo ingresa a partir del lenguaje? En esa disyuntiva estamos permanentemente en el cártel, tratando de abordar la intersección entre el discurso jurídico y el psicoanálisis, donde justamente pasa por el lenguaje esa intersección. El goce tiene que ser rechazado, perdido, para que el sujeto pueda encauzarse en la vía del deseo. Recordemos en la subversión del sujeto, donde Lacan dice que la castración quiere decir que es preciso que el goce sea rechazado, para que pueda ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo. La ley del deseo escribe la frontera entre un goce que quedará perdido y uno futuro por alcanzar. Podría decir que asistimos a tiempos donde parece difusa la distinción entre lo prohibido y lo permitido. ¿Está prohibido prohibir? Pareciera como que se dan procesos de legitimación de lo ilegítimo. No es que no haya ley, sino que no representa una acepción, pareciera. Las figuras que representan la autoridad presentan inconsistencia en su función. Acá señalo una situación donde
que conocida, digamos. Recordemos la situación donde desde una disposición presidencial se prohíben las reuniones sociales en contexto de COVID y surgen imágenes de una reunión del propio presidente transgrediendo, más allá del trasfondo político que entrama eso. Esta situación produce consecuencias. Aquí viene eligiéndose nuestra hipótesis. Cuando se desvanece o eclipsa el orden normativo, también se produce el eclipse del sujeto, ya que es dicho orden el que posibilita la estructuración subjetiva y el sostenimiento del lazo social. Bueno, luego me encontré con un poema que quizás por ahí donde empecé a escribir, pero bueno, se los comparto. Es un joven psicoanalista, Matías de Rioja, se llama Otredades. No hay quien pueda asumirse autosuficiente, ni un gesto que se autorrealice, ni una mirada que sea autónoma. Por eso la persistencia de los espejos. El individuo no existe. No hay nada dentro nuestro que no esté dividido en infinitos otros. Nada que no sea más que múltiples otredades, que nos sostienen o nos ignoran, porque no habrá nunca propiedad privada del yo. Quizás la virtud consista, entonces, en asumir esta necesidad de alteridad, saberse carente desde el principio, burlando la obsoleta idea de la individualidad, porque nunca podremos bastarnos solos, porque nunca podremos escribir sin que otros ojos nos lean, porque hasta el suspiro más íntimo de una noche cualquiera está inspirado en un rostro ajeno, y porque no hay soledad que no cale hasta los huesos. Nadie se autoayuda cuando lee un libro ajeno, y carecemos de autonomía alguna desde el momento en que la mirada materna nos encuentra. Un árbol muere cuando no tiene a quien brindar su sombra. El viento silba solamente cuando hay quien se le resista. Y el tiempo seguirá persistiendo mientras sepamos habitarlo, pues nada genuino se sostiene unilateralmente. Por eso la obsesiva necesidad de espejos, el perpetuo ejercicio de alojarnos en el otro, la búsqueda constante de gestos recíprocos. Por eso todo es y será siempre una imperiosa necesidad de puente hacia los otros. Recurro a los escritos, pensaba, y los poemas como el de Carlos, el de Matías, porque pienso que sostenernos en las palabras que otros ponen a lo posible del encuentro con otros, admitiendo los conflictos que lo habitan al sujeto, es una apuesta que hay que sostener, salir de lo uno, encontrarse con el otro y allí hacer posible la experiencia del amor. Bueno, esta primera experiencia como cartelizante para mí con este tema signa la necesidad del encuentro con otros para producir, interrogar e intentar comprender las oposiciones que desgarran al sujeto en lo más profundo de sí mismo, como recorrimos el yo, el otro, el odio, el amor, la pulsión, la ley, articulados en esta época nos posibilitó armar lazo, que al menos en lo singular atemperó mi angustia del inicio. Encontrarse abrió un espacio, posibilitó otro tiempo, en medio de contextos hostiles, de incertidumbre, de inconsistencia, de pasiones, de miseria. Pienso que la apuesta por un trabajo compartido para arribar a una experiencia singular fue y será la trinchera, el sosiego. Bueno, y por último no quiero dejar de expresar mi agradecimiento a mi compañero y a mis compañeras, por la generosidad de habernos podido escuchar en estos encuentros. Así que bueno, eso. Bueno, al momento que intento empezar a escribir, yo, que nunca antes había participado en un cartel, me preguntaba qué implica un escrito final. La producción de un último ciclo
abierto en este cártel y con este tema juntos. El momento de concluir. ¿Qué conclusión? Me aparecen las palabras de una compañera de este cártel diciendo: no sé si voy a llegar. Y nos pregunto: ¿a dónde? La primera persona de este escrito no la elijo al azar. Es que no puedo hablar solo en tercera ni en impersonal. Siento que las marcas de este proceso de trabajo que encaramos juntos conmovió los elementos teóricos con que contaba, nos puso a trabajar, a cuestionar, a dudar. Así como también y nos marcó en lo más personal de un momento histórico que atravesamos juntos en relación a un tema que nos golpeaba por todos lados: agresividad y pulsión en el lazo social. Tomando la metáfora del avión, de un avión, que alguna vez supo decir nuestra +1, Adriana Covili, que hoy no pudo estar, que está enferma, me pregunto: ¿pasaje a dónde habíamos sacado? ¿Estaremos cerca? No tengo respuestas. Voy a intentar entonces dar cuenta del modo en que transité las múltiples paradas que hicimos y algunas coordenadas por las que estoy y estamos planeando. Empezamos preguntándonos por la agresividad y sus diferencias con la agresión y la violencia. Recuperamos a Lacan, quien la agresividad en psicoanálisis la piensa ligada a la relación narcisista y a las estructuras de desconocimiento y de objetivación sistemáticos que caracterizan la formación del yo. Es una tensión correlativa de la estructura narcisista en el devenir del sujeto, es decir, propia de los procesos de constitución y desarrollo de todo sujeto a partir de lo teorizado en el estadio del espejo. Existe, por tanto, una relación estructural entre las imagos de cuerpo fragmentado y la precipitación de una gestalt de un cuerpo unificado. Imagos que le proveen a las intenciones agresivas toda su eficacia. En este mismo escrito define la agresión como la intención de agresión, preludio del acto agresivo, mientras que en el seminario 5 sostiene que la violencia acontece en otro campo que el de la palabra, que es aquello que cae por fuera de lo simbólico. También tomamos allí la idea de pulsión y sus desarrollos en las etapas de la organización genital hasta llegar al amor-odio. Al volver sobre estos escritos, los míos, de los celos verdes anteriores, encuentro que mencionaba la sublimación y un recorte en la agresividad en psicoanálisis que dice: será mediante la identificación edípica, identificación secundaria por la vía de la sublimación, que el sujeto trasciende la agresividad constitutiva de la primera individuación subjetiva. Mis interrogantes intentaban abordar qué lleva a un sujeto a acotar lo pulsional, a intentar poner freno a la agresividad. ¿Por qué el sujeto elige incurrir en este enorme esfuerzo de renuncia para poder hacer lazo? Si las relaciones con otros es la principal fuente de malestar, y todo está en el malestar nocturno, ¿por qué nos resulta imposible pensar por fuera de ella? En este punto me encontré bordeando el tema del amor, aunque no romántico, en tanto motor. Así citaba que en Pulsiones y sus destinos, el amor y el odio son vínculos que acontecen a nivel del yo y en la relación de este con los objetos. Nos dirá Freud que no mantienen entre sí una relación simple, dado que tienen orígenes diversos y han recorrido su propio desarrollo antes de convertirse en pares opuestos. Sin embargo, el amor puede mostrarse muchas veces ambivalente y acompañado por emociones de odio hacia el mismo objeto, dado que el amor podría montarse a etapas previas del amar no superadas. Es así que el odio se refuerza por esta regresión del amar a etapas sádicas previas, cobrando de este modo el odio un carácter erótico y garantizando la continuidad del lazo de amor. Acercándome a ello y sin darme cuenta, citaba en Mi primer cielo abierto a Eduardo Galeano en esta ambigüedad con que nombran en Francia al abrazo como la pequeña muerte, que rompiéndonos nos junta, perdiéndonos nos encuentra, acabándonos nos empieza y matándonos nos nace. Para abordar esto, trabajé la propuesta de Ulloa de la categoría de ternura en tanto freno a la pulsión de apoderamiento, que dice:
La ternura es el escenario donde el cachorro humano se va constituyendo en sujeto pulsional. Escenario formidable donde el sujeto no solo adquiere estado pulsional, sino condición ética. La ternura será, por lo tanto, un dispositivo sociocultural que, a diferencia de la crueldad, no solo acompaña al ser humano desde su nacimiento, sino que empieza a existir en las sociedades como modo de poner coto a lo más pulsional que opera de la madre sobre todo niño. Es decir, es la coartación, el acotamiento, la limitación del fin último de la pulsión, de modo que ésta no sobreagreda ni devora al pequeño. La ternura es entonces la renuncia del apoderamiento al infantil sujeto y en tanto tal genera dos condiciones, empatía y miramiento, donde la empatía es la suposición de la madre de que ella sabe lo que puede necesitar él o la niño, de modo que garantiza el suministro adecuado, mientras que el miramiento tiene que ver con mirar con amoroso interés a quien se reconoce como sujeto ajeno y distinto de uno. Es decir, que a la vez del trato amoroso se reconoce que es un sujeto separado y se garantiza de este modo su autonomía. En relación a esto llegué a la amistad, la que este autor, Ulloa, remite al origen de este mismo vocablo y dice: la etimología más importante, más fecunda, que mejor representa la idea de amistad, por supuesto originada en amor, es amable, siempre del mismo origen y muy próxima a afable, que designa aquel con quien se puede hablar con expectativas de respuesta cordial y justa. Sin embargo, agrega, no hay aprisionamiento en lo amigo, más bien un espacio no saturado entre quienes se pretenden amigos. Describe la amistad en la cultura humana a partir de tres ámbitos de las relaciones entre la gente: las amistades íntimas, las amistades cotidianas o propiamente dichas, y las amistades extranjeras. Definirá como íntimas aquellas que se caracterizan de esta manera, íntimas, amistades que se pretenden fiel, como un sentimiento que une a costa del adueñamiento, fidelidad que se parece a la propia de los lazos de sangre del parentesco, de allí que se suele decir que a los amigos se los elige, la familia es un destino. Y continúa, aunque lo amigo florece con frecuencia dentro de la comunidad pariente, aquí hay un intercambio sustancial y, tomando la metáfora de un río, sostendrá que este intercambio es lo que justifica que se encuentren en la misma barca que navega la vida. Las amistades de la vida cotidiana se encuentran en la marcha de la exogamia, se caracterizan por el sentimiento de solidaridad. Siguiendo la metáfora del río, dirá que suelen transitar el mismo río, el mismo delta o tal vez la misma barca. Pero por lo general cada uno tiene su propio bote. Se caracterizan por hablar o pensar en términos semejantes. Estas amistades construyen polis y su cultura. Lo que no siempre es construcción amiga, por lo que estas relaciones cotidianas darán connotaciones amigables u hostiles a la comunidad, configurándolos como lugares donde se puede vivir en salud o enfermedad. Finalmente, las extranjeras tendrán la particularidad que lo que las une es la diferencia por lo que ni circulan en el mismo bote ni navegan el mismo río. Se hablan desde orillas, no márgenes de oposición. Los amigos extranjeros no se marginan, se buscan en la distancia. En ellas prevalece la lealtad con uno mismo y así luego se expresa hacia el amigo. Sin embargo, luego de todo este recorrido, nuestro avión este año quedó planeando. Ya no bajó en nuevos destinos como antes, o tal vez nos quedamos en uno y nos costó volver a despegar. Tiempo de proceso en el que sentimos que vivimos un viaje tan intenso y que tal vez sentíamos que ya había concluido. Mirando para atrás entendí que había venido a buscar aquello mismo sobre lo que intentábamos trabajar. Mi primer escrito versaba sobre la falta de abrazo, de presencia, de rondas de mate. Este cártel habilitó un lazo que nos sostuviera, que me sostuviera, en un momento donde era difícil enlazar. Nos reuníamos para poder poner palabra a aquello que por lo menos a mí me atemorizaba y angustiaba perder, que no se mostraba permanentemente invadido permanentemente invadido de grandes montos de agresividad, de violencia y hasta crueldad. Es así
estando en otro contexto que podríamos describir como un poco menos aislados, aquella necesidad que impulsaba a producir sobre el lazo, a la vez que construir este lazo, ya no era la misma. Era necesario recalcular la ruta, o como dice el dicho popular, barajar y dar de nuevo. Creo que a partir de este escrito logré dar de nuevo, entender que no habíamos llegado a donde había que llegar. Llegamos solo a un punto que resignifica a posteriori todo este recorrido, pero donde no se agota el tema en cuestión. Sobran ejemplos de la clínica para pensar que a pesar del malestar inherente, los lazos siguen siendo lo irrenunciable y en tanto tal, aquello por lo cual somos capaces de intentar regular lo más propio de nuestro ser en tantos sujetos divididos. Así emergen situaciones de sobra, en especial con niños y adolescentes, donde en muchos casos la virtualidad no obtura el encuentro, solo lo vehiculiza de otro modo que tendremos que ser capaces de preguntarnos por sus efectos, pero donde no podemos negar que la necesidad de hacer lazos existe y no desaparece. En el seminario de la transferencia se puede leer: el yo no se presenta, no se sostiene, sino a partir de la mirada del otro con mayúscula. El lazo habilita una fuera, la posibilidad de no ser apoderado, pero también de nuevos lugares para el sujeto desde donde nombrarse e identificarse. Seguir haciendo cuerpo, aunque siempre dividido, por lo menos un poco menos fragmentado o con más herramientas para hacer frente a esa fragmentación. Entiendo que no casualmente canté por mucho tiempo un tema que decía: y qué más quisiera que la música en el alma y el amor en las trincheras. Trincheras que nos unen en la diferencia, que acompañan a transitar por los malestares propios de la cultura, de un modo que los haga un poco más vivibles y soportables. Creo que el recorrido que nos trajo hasta acá fue la construcción de una amistad extranjera, al decir Ulloa, virtuales tal vez, pero necesarias para levantar nuevos vuelos, para navegar desde sus propios barcos y sus propios ríos. ¿Escucha? Sí. Bueno, es interesante cómo nos atravesó subjetivamente nosotros esto, lo que se planteaba. Yo quería retomar algo de lo que mandó Amanda la otra vez en el grupo por los cartelizantes, donde que efectivamente uno pasa por estos lugares como analizante, no como teórico, digamos, ¿no? Y como hay un efecto muy interesante que nos ocurrió, que cuando terminamos el cartel del cielo abierto de fin de año pasado, el efecto yo me lo he compartido, hablo por mí, pero es como que habíamos terminado. Nuestra más uno nos dijo: qué bueno parecen los trabajos finales, ¿no? Cuánto trabajaron, y qué sé yo. De algún modo es como que la metáfora reciente de Soledad, que decía, bueno, planeábamos porque hacíamos encuentro y hablábamos de la realidad, la violencia cotidiana, y hacíamos análisis sobre eso, pero que es como que había hecho todo el trabajo que no lo hicimos hasta el fin del año pasado. Traté de armar un pequeño recorte de algunas de las cosas que estuvimos trabajando. En realidad me robé a mí mismo, lo que se le había robado a otro, pero bueno, esto funciona así. Les doy un pedacito. La segregación es necesaria en términos constitutivos, es estructural e inherente al discurso. Hay una segregación propia en toda la sociedad. Cuando ese semejante se diferencia de otro, cae esta posición análoga para abrir una dimensión desigual. Allí hay un derrumbe narcisístico, digamos, ¿no? Nos encontramos con el narcisismo de las pequeñas diferencias, podríamos decir en otro momento. El encuentro con los semejantes a mí, con mi propia particularidad, al menos con potenciales rasgos de similitud fantasmática, en términos de Ulloa sería amigos en la orilla de frente, digamos, ¿no? Produce cierto acercamiento. Aquellos son de mi propio palo, de mi misma particularidad fálica, con mis mismas falencias, con mis mismos padecimientos. Entra en juego algo de eso que yo padezco, allí aparece una suerte de identidad compartida. Esos otros no tienen que ser exactamente igual, basta solo
están en contacto con un punto de ofrecimiento al otro, no importa cuál. Entra en el orden de la castración de cada cual. El vínculo pasional incluye la idealización del otro o del objeto, aunque no necesariamente esta diferenciación se acompaña con atributos de perfección, sino con otorgar al objeto el poder de ser imprescindible. Más allá del saber, el argumento esgrimido, está en juego el ser, y esto creo que es el punto. Si el semejante se diferencia del propio ser, aparece una suerte de desvanecimiento y la unidad yoica cae, digamos, cuando hablamos de la violencia. El prójimo, que es también lo más extranjero, también es el espejismo de la imagen que lleva el odio. La acción subjetiva que permite soportar esta íntima diferencia sería poder realizar ese pasaje de registrar a ese semejante como alguien no necesariamente del orden de lo igual, sino como un prójimo. El prójimo permite que la agresividad se aplaque y poder soportar el lazo y la alteridad radical. Socialmente se crean permanentemente colectivos sostenidos en la convicción de una identidad que resultan segregacionistas identidades de lo más prójimo y ajeno. Y este semejante no es el reflejo especular del sujeto, es la propia pérdida de sí misma lo que está en juego. Diría Ritko, el hallazgo freudiano consiste en mostrar que no segregamos al enemigo. Al enemigo lo combatimos furiosa o tímidamente. Al que efectivamente segregamos es al campo del amigo, al campo de la feroz lucha de hermanos. Fantasmáticamente aparece que el otro es capaz de apropiarse de nosotros. El lenguaje, la denuncia, la agresión no cesa de bordearse el límite con lo real en la pérdida potencial del ser. El neologismo extimidad, que de Lacan sirve para dar cuenta de la excentricidad de uno consigo mismo. Es un oxímono, ¿no? O sea, el interno y el externo. Se agrega lo propio ubicado en el otro. Si el otro está en mi interior, en posición de extremidad, es también mi propio odio. Todo ideal necesita el sacrificio que algo quede segregado. Es una lógica universal, digamos, ¿no? Ese otro suele leerse como un otro perjudicial, maligno, en definitiva de lo que se trata es de dañarlo, pero no tanto de dañarlo, sino de lograr una diferencia. Es siempre complicado lo que el otro espera de mí. El ideal del yo implica una diferencia para no quedar atrapado en lo siniestro del yo ideal. El yo desconoce que el modo de gozar del otro se enfrenta a la propia satisfacción oscura. Esa que habita en cada uno y que se experimenta como lo más ajeno y extranjero. Encuentra en el otro algo que no quiere reconocer de sí mismo, la agresividad, el egoísmo, la mezquindad, las fantasías sexuales, todo eso que atenta contra el yo ideal, como decíamos antes. Al expulsar al otro, al destruirlo, eso de uno mismo que no se quiere reconocer se convierte en agresión. Es intolerable en el semejante, o lo intolerable en el semejante basta en relaciones idénticas que habitan todo, que es la falta misma. En el estadio del espejo y en la agresividad psicoanálisis, Lacan se refiere a la tensión de orden pulsional, narcisística y agresiva que el yo mantiene con la imagen especular. La pulsión encuentra en el semejante la posibilidad de identificación con lo que la imagen refleja de sí, pero hay algo que resta esa especularidad y hace que una porción incomprensible se ponga en juego en relación al goce. La poca distancia con el otro provoca caídas estrepitosas, decepciones, pasajes al actos violentos. En el lazo con el semejante, la rivalidad, los celos, la competencia se sitúan en este imaginario atravesado por lo simbólico, este imaginario A' sería, porque la tensión agresiva con el otro es lo que uno lo enajena de sí mismo. Pero cuando ese otro, ese semejante, por alguna distancia diferente, resulta inadmisible. Digamos. Entonces, nos atravesó el cártel, por lo menos a mí, una pregunta muy instalada en lo social: si se puede prevenir la violencia, si se puede domesticar la pulsión. Es una pregunta muy de actualidad, porque permanentemente hay apelaciones, ¿no? Si el Estado tendría que haber hecho tal cosa, si podríamos haber hecho distintas cuestiones, si es por la diferencia económica que se reproduce, la distribución de la riqueza, que frena la violencia. Y esto es un tema muy fuerte. Yo plantearía, bueno,
que no hay una teoría dualista, digamos. La pulsión no ama ni odia, no tiene efecto alguno. La pulsión solo busca satisfacerse autoeróticamente sobre su fuente. Es el soporte del amor y del odio. El odio como anterior al aparato psíquico, pero él está sostenido en la pulsión. No es ni el amor ni el odio, por lo tanto no hay forma de domesticar con alguna acción particular los actos pulsionales. La pulsión contornea su objeto causa, jamás se satisface, se agota o se elimina. La circularidad y la heterogeneidad del ida y vuelta produce un intervalo, un agujero, y en todo caso ahí podríamos intervenir, digamos, de algún modo. No hay ningún dualismo a la pulsión si no estaríamos en el terreno de una ontología pulsional, digamos, ¿no? Suponiendo, como se suele escuchar, que alguien es violento, digamos, ¿no? El amor cortés, por ejemplo, pensado por Lacan en relación al deseo, también aparece en la actualidad con otros ropajes. Y puede verse también de otras formas. Por ejemplo, entran en los ideales en toda su expresión socialmente. La gente intentando ser buenas personas. Somos todos buenos, y aparecen de múltiples maneras. No hay que ser violento con los demás, tratarlos bien, hablar correctamente. El lenguaje, las ideas, los ejemplos son innumerables. No comer animales, no ser, no tratar mal a las otras personas, son todas las cuestiones que atraviesan el género, las minorías sexuales, todo el tiempo intentamos ser muy buenos, digamos. Y se cuestiona cualquier tipo de ruptura con las buenas costumbres. Son nuevos los modos de amor al cortés leído en clave de 2022. Hay una idealización necesaria de conservar la belleza del espíritu, el alma elevada, el cuerpo ideal, la solidaridad permanente, para velar también que ese modo de ausencia de relación sexual y la tentación violenta de las diferencias. Sí, y en esta cuestión, bueno, como terminando, atravesamos algunas cosas que nos han atravesado durante estos tiempos. Por ejemplo, la relación con la ley, digamos, pensando esta cuestión que la terceridad muchas veces permite apaciguar algo del acto violento, pero como la ley de algún modo u otro está en juego permanentemente, digamos, ¿no? Me ocurrió un ejemplo actual, digamos, o sea, como si estamos hablando de relación, hay que diferenciar la ley jurídica de la ley subjetiva, digamos, ¿no? En ese aspecto. En términos jurídicos, la sola existencia de hablar de ley es que, aunque reneguemos de ello, está en juego, digamos, ¿no? Está presente. Un ejemplo concreto, que bueno, parece que es bastante actual, estamos presenciando el juicio sobre la corrupción de Cristina Kirchner en la obra pública, y más allá de la grieta, digamos, ya no hay manera de estar conformes con esa posición de la ley, porque diga lo que diga cualquier caso judicial, es leído en términos de, claro, fueron comprados, está la justicia de algunos, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante cómo nos encontramos, porque la apelación, digamos, a la ley no es en términos de mayor autoridad para que restablezca la no violencia, digamos, porque la ley siempre ha sido cuestionada. La cuestión es que en qué manera nosotros podemos operar relacionar la ley de algún modo u otro, digamos. Habíamos dicho en el cartel, hasta la mafia tiene legalidades, digamos, y esto aparece permanentemente. La ley tiene sus representantes, y el ideal del yo antempera al odio primordial, muchas veces apelando a los ideales, a las marcas, a las leyes, a las marcas simbólicas, que nos permiten de alguna manera esa terceridad que en todo caso es la única que podría prever la violencia, no en términos de vamos a educarnos a todos a ser buenos y educándoles, qué sé yo, de diferentes formas, que las nenas no tengan más rosa y los varones celestes porque así no va a haber violencia, cosas por el estilo, porque de ninguna manera se trata de eso. La violencia se reactiva una y otra vez de mil maneras, digamos.
porque la agresividad remite a una relación imaginaria que implica una falla simbólica. Pero la falla simbólica es necesaria para operarse, ¿no? La rivalidad imaginaria con el semejante se ve acotada por la intervención de un tercero que apone lo que ocurre, pero solo por la intervención del tercero, no porque alguien venga a decir cómo tenía que ser. Y en esta cuestión podemos hablar cuando, si bien al principio hablamos de esta relación imaginaria, podemos hablar, digamos, que, siguiendo adelante, nosotros de Lacan, que refunda el padre poderoso de Freud por un padre desfalleciente, digamos, ¿no? Entonces ya no se trata de un padre portador de la ley, sino un padre que está afectado por eso. Después podemos hablar de los nombres del padre, ¿no? Como único nombre del padre, por lo tanto no habría algo que podríamos hacer para prevenir, sino que en todo caso es alojar lo simbólico en lo cotidiano y de alguna manera es la única forma de convivir con los demás, necesario para encontrarnos con las diferencias con el otro, porque estas diferencias remiten a las fallas con la unidad ficcionada y el atravesamiento de esas marcas permite poder poner en juego las diferencias y que el corte no sea tan disruptivo. Pero si alguien no logra tomar esa distancia, entonces la caída, no hay caída, y no hay caída que no sea fallida. Siempre podemos volver a interrogar sobre eso. Y en esta cuestión podríamos apelar al capitalismo, donde aparecen siempre el discurso capitalista, el discurso capitalista, donde siempre aparecen objetos capaces de articular la necesidad y el deseo que efectivamente nunca alcanzan, siempre hay otra cosa y por lo tanto la violencia es una de las formas de expresarlo. Bueno, nada. Bueno, retomando lo que Soledad decía, estuvimos planeando este comienzo de año, yo me sentí en la necesidad de hacer como retomar algunas puntuaciones de las presentaciones anteriores, para permitirme ubicar, digamos, a qué preguntas yo había llegado a la finalización del año, en el último trabajo, digamos. Por eso a lo mejor a veces me voy a repetir con mis compañeros, pero bueno, voy a hablar del recorrido que particularmente yo hice con los conceptos. Como decían los compañeros, fuimos trabajando agresividad, violencia, crueldad, como el resultado del fracaso del lazo social. Fracaso en términos de amor, de igualdad, de felicidad, ¿no? Este cártel partió de una propuesta en relación a un acontecimiento de esa época que conmovió la sociedad en ese momento, que fue el asesinato de Fernández Báez Sosa por un grupo de rapias. Ese fue el disparador que permitió poner un título al cártel: agresividad y pulsión en el lazo social. Las características de esa aberración y otras que realmente no terminaban de aparecer, de sumarse entre nosotros en las discusiones, convocaron a intentar dar las razones de estructura que permitieran despejar y volver a interrogar lo que ya Freud planteaba en 1920 como fundamento pulsional de los componentes agresivos, en tanto la pulsión de muerte malograría el lazo con el prójimo. La interrogación sobre los conceptos de semejante y prójimo me llevaron a pensar en el concepto de odio.
ya que en la relación del otro como prójimo puedo encontrarme con lo extraño, lo no familiar, con ese resto no incorporado al yo que es odiado y rechazado por el sujeto. Aquí hablo no de la ambivalencia amor-odio, sino del odio que Freud llamó originario y que está articulado a un rechazo primordial en tanto que lo primeramente odiado es el mundo exterior, lo extranjero. Es en Totem y Tabú en donde Freud ya nos mostraba que antes del amor estaba el odio, también como fundamento del lazo social. Como dice Asum, el odio sería una enfermedad del ideal del yo que no puede seguir asegurando la existencia del sujeto, la posibilidad de la fraternidad. En un momento en que la violencia y la muerte parecen ser moneda corriente, donde reducir al adversario a la nada parecería ser la nueva ley, ¿puede el psicoanálisis hacer algún aporte en tanto su eficacia es del uno por uno? ¿Podríamos pensar que en determinados momentos la impunidad lleva a un desfallecimiento de la ley? ¿Cómo pensar la responsabilidad subjetiva? Pero, ¿de qué ley hablamos? ¿De la ley jurídica o de la ley que permite la constitución subjetiva? Estas fueron las preguntas con las que finalicé mi último trabajo. Este año, para retomar, recordé el texto Introducción teórica a las funciones del psicoanálisis a la criminología, de 1950. Este escrito es de algunos años después de llevarse a cabo en Nuremberg el juzgamiento de jerarcas nazis para evitar el castigo habían utilizado la locura o la obediencia debida. Lacan plantea allí lo que el psicoanálisis puede aportar a la criminología, aclarando que ni el crimen ni el criminal son objetos que se puedan concebir fuera de su referencia sociológica. Diferencia su posición respecto de otros puntos de vista, haciendo una fuerte crítica a los que pretenden psicopatologizar la criminalidad. Ya en la respuesta que Freud le da a Einstein en 1932 respecto del porqué de la guerra, comparte con este su sospecha de un instinto de odio y destrucción que enardecería a los hombres para la guerra, hablando del placer de la agresión y de la destrucción como dando cuenta de las crueldades de la historia y de la vida diaria. El instinto de muerte nos dice que dirigido hacia afuera, hacia los objetos, se transforma en instinto de destrucción, aunque una parte del instinto de destrucción se mantiene activa en el interior del ser. De esta manera plantea, tratando de explicar gran número, esta manera de plantearlo, explica que gran número de fenómenos normales y patológicos están atravesados por esta cuestión. Es decir, que la pulsión de muerte no es privativa de lo patológico. Podemos pensar el acto criminal como consecuencia de lo pulsional que irrumpe provocando un acto irreversible, produciendo una emergencia de lo real imposible de ser simbolizada. Nos aclara Lacan que la ley, pensada desde el psicoanálisis, no es la misma que rige lo jurídico. Sabemos que la ley que opera en cada sujeto prohíbe un goce, y esa intersección solo podemos confirmarla en el uno por uno. A diferencia de la ley jurídica,
como conjunto de normas que el Estado, a través de distintos organismos, dicta, hace cumplir y sanciona cuando no son respetadas. Estas son universales e implican un castigo. Aunque no podemos pensar la ley sin la transgresión. La transgresión daría cuenta del crimen. Tomando las nociones de responsabilidad y castigo, también dice no confundir la responsabilidad jurídica con la responsabilidad subjetiva. En tanto, la jurídica estaría arreglada. La subjetiva depende del asentimiento y es singular. El asentimiento subjetivo implica responsabilizarse por el delito, responsabilizarse por el hecho criminal asumiendo la culpa. Entonces, la culpa estaría presente en los dos discursos. En el psicoanálisis la pensamos como el efecto de la ley en el sujeto. En Tótem y Tabú, Freud nos mostró en el crimen primordial el origen de la ley universal, ubicando la culpa a posteriori del crimen. Con el crimen y la culpa comienza la humanidad y el lazo social. En lo jurídico es muy importante que se pueda hacer cumplir la ley para que el culpable pueda subjetivar su acto y responsabilizarse de él. Aunque una persona puede ser castigada por la justicia, cumplir con su condena y sin embargo no hacerse responsable del delito del crimen. Si bien la ley jurídica o su impunidad no dan cuenta por sí sola de los crímenes o aberraciones en lo social, creo que hay momentos históricos más propicios para ello, momentos en los que predomina la impunidad. La impunidad muestra que no todos somos iguales ante la ley, por lo cual alguien podría pensar que la sanción y el castigo tampoco funcionaría si la transgrede. Hay innumerables ejemplos de que la falta de sanción, o a la inversa, tiene consecuencias subjetivas. Pensando en el tema, recordé una película muy dura que me había conmovido mucho en los años 90, por la época en la que transcurría, los años 70, por la música, por la injusticia que mostraba, por la violencia. Volví a verla para saber por qué me aparecía su recuerdo respecto de este trabajo. El film es En el nombre del Padre, que quizás las personas mayores recuerden. Está basado en la historia real que tiene por protagonista a Daniel de Lewis. Se basa en la historia de los 4 de Wilford, condenados impunemente a prisión perpetua por los atentados con bombas en un pub en los que murieron soldados británicos fuera de servicio y un civil. El personaje central es la historia de Henry, un joven irlandés, un ratero de barrio, ubicada en el momento en el que los ingleses mantienen la ocupación del país y la sociedad irlandesa, llena de odio por la ocupación, respeta a el IRA, al Ejército Republicano Irlandés, como institución de ley. Para Henry, la posición simbólica de la ley no operaba en su subjetividad. Un padre exigente, pero desvalorizado, no podía ser portador de ella. Ante las faltas de perspectivas, el protagonista se traslada a Londres, antes vivía en Belfast, se encuentra con un amigo que lo lleva a vivir a una comunidad hippie y continúa sus robos en ese país. Paralelamente se produce el atentado del pub del IRA.
Tras uno de los robos, él y otros 3 irlandeses son utilizados como chivos expiatorios del atentado por el Estado británico, enfrentado a la lucha de independencia del IRA, y son recluidos en una prisión de alta seguridad. Allí Henry confiesa su culpabilidad. Al recibir violencia física y psicológica y la amenaza de que mataría al padre si no declaraba su culpa. Es decir, se hace culpable, pero no lo es. Las maniobras del gobierno se ensañan con los irlandeses y su familia, incluido su padre, que al viajar a visitarlo era arrestado en la misma celda que su hijo. Comienzan a circular palabras entre ellos y surgen los reproches de Henry, que le demanda no haber sido valorizado por él. El padre ha sido un hombre trabajador que le ha dado buenos consejos, pero no alcanzaron, creo, para constituir la metáfora paterna. Ante los reproches, en un momento el padre le da una cachetada y le dice: ya basta. Henry se quiebra y se deja abrazar como un niño. Es el comienzo de algo diferente entre ellos. Luego ingresa a prisión un miembro del IRA que declara la autoría del atentado, pero ellos ya habían sido condenados. Este personaje va a ser muy idealizado por Henry y va a cumplir un papel importante para él. A su alrededor se organizan para exigir la libertad de los irlandeses. Poco a poco, Henry va tomando otro posicionamiento subjetivo. Al tiempo, muere el padre y su hijo continúa su campaña. Hay una apelación del juicio por su abogada, que es Emma Thompson, y son liberados él y sus acompañantes. El padre ya había muerto cuando la abogada descubre la manipulación de las pruebas por parte del Estado, y ante la apelación, vuelvo a reiterar, son liberados. En ese momento, ante las cámaras, Henry dice: seguiré luchando en el nombre de mi padre y de la verdad. Volver a la película me permitió encontrarme sorprendida con un entramado complejo en su argumento que me posibilitó pensar en la diferencia entre la ley de la Constitución subjetiva y la ley jurídica. Digo sorprendida porque me encontré con esto que no sabía, digamos, no era lo que yo recordaba de la película, ¿no? Que me servía para el trabajo. La ley jurídica está esta que aparece en el film, está en toda su impunidad, necesitando encontrar un culpable del atentado que lo mantiene en prisión durante 15 años hasta que al final, con la apelación, se logra hacer justicia. En este caso, la ley del padre no funcionaba. Los actos de Henry eran puro goce. El super yo le ordenaba gozar. Aunque en este caso, y paradójicamente, los años de cárcel le permitieron construir otro padre, hacer lazos y advenir como sujeto. El asentimiento subjetivo no aparece en él cuando asume la culpa, porque está presionado por la arbitrariedad de la ley. Creo que la frase del final nos muestra que Henry, con la muerte real y simbólica del padre, pudo tomar otro estatuto como sujeto, ahora sí como responsable. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que
a mí me surgen un montón de preguntas en cuanto a lo que cada uno presentó. También es conmovedor y también nos atraviesa, ¿no? La violencia que nos atraviesa a diario. Así que, bueno, antes de volcar mis preguntas, damos lugar a las preguntas y después transmito las mías. No sé quién quiere preguntar. ¿Cómo? Hacemos una pregunta. Bueno, ya al final, pero bueno. Sí, en realidad tuve cada una de las presentaciones. Lo que Bettina decía respecto del reconocimiento a través de la mirada del otro, ¿no? Y ahí me preguntaba respecto de esa mirada, recordando algunas cuestiones muy puntuales de situaciones de violencia, ¿no? Como a veces se suele decir, ¿qué mirás? ¿Por qué me mirás? No me mires así. Y bueno, respecto de la violencia que mencionaron los 4 de agresividad y pulsión en el enlazo social y cómo la violencia ahí aparece tan fuerte por el momento que estamos atravesando y cómo nos invade. Me preguntaba respecto si la violencia es cuando la violencia es el nombre del padre, o si esto es posible. Bueno, pensando en la ternura, pensando en los escenarios donde el desamparo es el que tiene lugar. La verdad es que me conmovió un poco tu escrito, Soledad. Después, respecto de la pregunta que vos traes, Horacio, en relación a si se puede domesticar la violencia. Y, bueno, algunas otras cosas que escribí, la agresividad y la crueldad, ¿no? Como fracaso del lazo social. Y en relación a la ley del sujeto y la ley jurídica, en lo que vos decías, Adri, en esto de la impunidad que lleva a un desfallecimiento de la ley, me preguntaba qué incidencia tiene esta impunidad en la constitución del sujeto, en la ley de constitución del sujeto. Y bueno, quería traer un hecho que justamente en relación a lo que expusieron, esta mañana muy temprano una persona que trabaja en mi casa me escribe y me dice, no sabe lo que nos pasó, y menciona que su hijo quedó en el medio, con una amiga quedó en el medio de una balacera entre bandas, viviendo en un barrio que está absolutamente atacado por balaceras. ¿No? Y dice, yo que cuido tanto a mis hijos, volvían del shopping de comer algo y la amiga perdió un riñón, a él lo rozó una bala. Entonces, digo, justo hoy temprano, antes de venir acá, me contaba esto y yo me preguntaba, bueno, ¿qué puedo hacer para acompañarla? Porque de hecho, la angustia frente a la violencia y esto, era terrible como para que me escriba tan temprano un sábado. Digo yo, era terrible. Yo le pongo un poco esto porque, bueno, uno le pone todos los días lo terrible. Digo, ¿qué podemos, y voy a esta pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros desde ese lugar? No sabía qué ofrecerle. Bueno, cualquier cosa vos escribime en lo que te pueda ayudar. Nada, traigo este hecho en función del tema.
No te entendí bien, Patri, la pregunta sobre la violencia que puede ejercer el nombre del padre, ¿dijiste? Sí, yo me preguntaba cuando, en realidad, cuando el nombre del padre es la violencia misma, ¿no? Pensando en esto, ¿no? En ámbitos donde la violencia se ejerce o la ejerce un padre permanentemente. Me parece. Es una pregunta, ¿eh? No, pensaba así, podemos pensar ahí el nombre del padre en términos de la metáfora que para el lugar que viene para nosotros ocupar simbólicamente en el psicoanálisis. Cuando no hay a mí me remite a que no podría pensar en una ley simbólica, sino algo más del orden de la arbitrariedad. Y en ese punto va esto otro que vos preguntabas respecto a agresividad y crueldad como fracaso del lazo, que lo dijiste vos, Memito. Justamente la crueldad tiene que ver con eso, con la arbitrariedad jugándose en un lugar que no es de tres, donde no hay lo que se podría pensar desde Lacan una ley, o desde, como lo nomina Ulloa, un tercero de apelación que venga a regular esa relación de esos dos, digamos. Él lo piensa en estos términos, la crueldad como un lugar de dos, donde uno depende del otro para vivir, para morir, para todas sus necesidades más básicas, y donde lo que impera es esto, lo arbitrario. Ni siquiera ahí hay reglas. En esto que decía Horacio, que nosotros charlábamos de que hasta en las bandas de la mafia o en los ladrones de antes hay reglas, esto de a las mujeres embarazadas no se mata, a los niños no se mata. En el caso de la crueldad no hay reglas visibles, ¿no? Es la supervivencia constante a lo que paso a paso se va estableciendo como distinto. Y mientras digo esto, pienso en esa situación que vos traes y lo desesperante para esta madre de creer que, y la necesidad de todos de construir que hay un modo de mantenerse a salvo, ¿no? Y esto irrumpe, lo real irrumpe en estos modos pensándolo desde una arbitrariedad, no hay reglas. Vos podés manejarte en horarios que se creen seguros y irrumpe. Yo agregaría que si lo pensás en términos del nombre del padre operando como terceridad, es siempre fallido, o sea, el acto cruel intentaría tomar una distancia que en realidad restaura como falta inmediatamente, pero en realidad lo podemos pensar en ese aspecto, digo, para tratar de pensar tu pregunta. Sí, es lo que iba a decir, que siempre la ley es fallida, por eso yo decía, bueno, el crimen es consecuencia de esa transgresión, digamos, de la ley, digamos, fallida en ese sentido, ¿no? Nunca es totalmente potente, digamos, aún en la constitución subjetiva, bueno, no es lo mismo hablar de si hay ley del padre, en consecuencia nombre del padre, o no lo hay, a que, bueno, sea una ley totalmente efectiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y vos te preguntabas, bueno, qué hacer en esos momentos. Me parece que Soledad, en sus trabajos, ha planteado algunas posibilidades. Yo creo que esto no lo podemos pensar en psicoanálisis únicamente. Creo que hay por eso traje mi trabajo, porque me parece que, bueno, se trata de un entrecruce de discursividades, ¿no? Pero bueno, recordé lo que Soledad traía en uno de sus trabajos, esto de la ternura, y me parece que, bueno, que ella hablaba de ciertos dispositivos que se habían creado en determinados barrios
Y yo pensaba, bueno, vos te preguntabas, ¿qué hago? Como a lo mejor, qué sé yo, en esos momentos, solo quizás podríamos apelar a la ternura, porque ¿qué vamos a hacer? Yo diría que siempre aparece un juego lo fantasmático, entonces, vos decís, ¿qué hago? Para contener a la mujer que te trabaja en tu casa, pero con respecto a lo que pasó no pueden hacer nada, salvo acompañarla. Pero es interesante que ella hace un duelo, no hace un duelo, intenta decir, yo por tanto que los cuido, y al final, es lo que puede pasar, efectivamente, o sea que vos podés acompañarlo en ese aspecto, pero es, ¿no? ¿Qué podrías hacer en nombre de servicio en el lugar? Nada. Esto creo que ocurre socialmente, que si hay una apelación social a que habría algo para hacer, que en realidad no lo hay. En ese sentido, debe haber en otro sentido. Es una pregunta para mí, no lo hay, es una pregunta. Y tal vez no lo hay de un modo efectivo y claro, concluyente, ¿no? Me venía, además de ternura, para mí un concepto muy cercano a ese es el que trabaja Winnicott de la madre suficientemente buena. Y en ese punto me venía, no se trata de evitar lo que sucede en este exterior que a veces es cruel, digamos, sino de cómo acompañar en ese encuentro con esto, que hoy es parte de nuestra realidad, que tiene que ver con la impunidad, con ciertas faltas de regulaciones, con cierto imperio de la violencia muy desregulada. En primer lugar felicito a todos los miembros porque cada uno fue siguiendo su propio hilo, pero de un modo articulado y muy interesante. Me parece que lo que los atraviesa es la pregunta, ¿se puede domesticar la pulsión? ¿Qué hacer con eso, no? En este sentido, siempre, Soledad, tus apelaciones a Ulloa me conmueven, porque además de la ternura, ahora está el tercero de apelación. Para mí, digo, está el tercero de apelación, que me parece sumamente interesante. Y cuando hablaban del entrecruzamiento en varios trabajos de las dos leyes, de lo subjetivo y de la ley jurídica, pensaba, hice una asociación por la palabra impunidad con inimputabilidad y pensaba en las consecuencias subjetivas que tiene muchas veces declarar inimputable a alguien ante la ley jurídica. Bueno, eso. Bueno, yo también creo que los trabajos han sido muy medulosos y es un tema muy difícil que en nuestra actualidad, nuestra ciudad nos pega, como Patricia lo acaba de mencionar, muy de cerca. Tal vez sí, en este momento, desde hace algunos años, Rosario se ha transformado en un ámbito donde la violencia cotidiana se está naturalizando, ¿no? No es así en el resto de la provincia, en las otras localidades, y tal vez en otros ámbitos del país tampoco. Seguramente los centros de población más nutridos son ámbitos más propicios, ¿no?, para la presentación de violencia. Pero lo que yo me pregunto es si en realidad, en la actualidad, hay tanto aumento de la violencia, ¿no? En ese sentido, me apego mucho a la mirada freudiana, ¿no? Me parece que lo que sí hay en este momento como un aumento muy grande
parte que históricamente no se ha dado nunca es la posibilidad, que la mostró muy claramente Patricia, que de inmediato que algo tremendo sucede, uno toca el botoncito y lo cuenta. Sí, esta comunicatividad de la violencia, de la destructividad, es muy reciente, pero me parece que la historia demuestra, ¿no? Como bien lo dice Freud, que bueno, la violencia es inherente a la condición humana y que todas las sociedades presentan actos y situaciones de violencia que para los ideales que hemos ido construyendo desde las religiones primitivas en adelante, bueno, siempre queda muy lejano como aspiración, ¿no? Bueno, esa era la pregunta, ¿no? Si en realidad hay un incremento de la violencia o si lo que hay es un incremento de la comunicatividad que hace posible que, así como uno comunica banalidades, como por ejemplo sacarse una foto de la red y decir, estoy comiendo este pancho, bueno, también comunicar cosas terribles, ¿no? Como con Patricia. Y esto es muy novedoso. Yo te contestaría con eso porque yo creo que en la carta anterior, la primera presentación creo que aparte de eso, yo creo que no hay aumento de violencia, así te lo contestaría. ¿Cómo? Sí, recuerdo. Concretamente es una construcción subjetiva. Y en todo caso lo que hay es no solamente una mayor contabilidad, sino que además, por una represión del acto violento, lo que hay es una expulsión frente a eso. O sea, es decir, todo el tiempo, lo que hablamos antes, siendo tan bueno que le diría que al momento no te aguanto más, digamos. Pero creo que los actos violentos históricamente han sido mayores. Lo que pasa es que ahora se cuentan, pero yo no sé cuántos actos de violencia familiar aparecen ahora que inmediatamente, pero antes no se contaban, pero eran habituales. Evidentemente la sociedad es otra. Pegarle a un chico, ahora aparece como bullying y sale en televisión. Cualquiera que fue de nuestra generación a la escuela se agarraba del punto A y sonaba. Era 10 veces peor lo que se burlan de ahora. Quiero decir, me parece que este acto habitual de suponer que ahora hay una violencia tremenda es una forma de contarlo. O sea, yo soy absolutamente contundente frente a eso. No hay aumento de violencia. Es más, diría que en la vida cotidiana hay menos violencia que hace 50 años. Lo que hay es mayores explosiones y pasaje al acto, precisamente en términos de que todo el tiempo lo estoy controlando. Y en todo caso podríamos pensar, el deterioro social subjetivo sí da personas que están fuera de discurso y que pueden hacer cuestiones muy fuertes, digamos, frente a eso. Pero socialmente, así abiertamente, como que este año hubo tanto asesinato violento en Rosario, yo no sé cuánto había antes, pero seguro había más, digamos. ¿Sí? Yo no sé si estoy de acuerdo totalmente. Me parece que sí, que la comunicación hace una visibilidad que no había antes. También coincido en que por algo Freud escribió y Einstein se preguntaban el porqué de la guerra, o sea que la violencia existe siempre. De todo modo, insisto en relación a lo que dije en el trabajo, de que no podemos dar cuenta solamente desde un discurso. Me parece que bueno, hay contingencias, hay momentos históricos, hay cuestiones, insisto, donde la ley es más impune que en otros momentos, y me parece que esto hace a un incremento. Digo porque yo creo que sí, que hay mucho más visibilidad por los medios de comunicación. Ahora, esto que contaba Patricia,
es diario y no nos cuenta ningún medio de comunicación. Nos lo contamos entre nosotros. Entonces me parece que esto sí dice de que al menos hoy hay un momento de mucha violencia para mí. Una cosita, esto que traen mis compañeros era un poco el cártel todo el tiempo, debatiendo respecto de ciertas diferencias. Yo no puedo concluir ninguna respuesta en relación a eso, porque esa pregunta es una de las preguntas del cártel. Sí que, como dijo Adriana, entendimos que no podíamos analizar esto solo desde nuestra disciplina, que esto implica un intercruzamiento de múltiples disciplinas y ni siquiera ahí tal vez alcancemos a una respuesta. Pero también en un momento surgió la pregunta respecto de si se trata de pensar la cantidad o si de que hay algo, una particularidad de la violencia actual que tiene que ver con el marco, ¿no? Nadie podría negar que en las guerras había mucha violencia. Ahora, era en el marco de una guerra. Quien no estaba en la guerra tal vez no lo vivía, ¿no? O no directamente, o depende de qué guerras hablemos. Pero pensábamos si hay algo de lo que encuadraba el escenario que era más claro que ahora, en esto que traía Patricia, por ejemplo, vos crees que estás cuidando a tu hijo y que se mueve en horario seguro y en lugares seguros, y bueno, y también ahí hay algo que rompe, No, yo iba chiquitita nomás ahí, pero lo que iba a decir era en relación a esto, ¿no? que contabas de esta señora que se cuestiona, ¿no? Como si en algún punto también la falla en ella de cómo cuidar. Digo, ¿qué pasa ahí con el plano de lo social como posibilitador de la exogamia? Que hoy también se ve mucho en la clínica, digamos, cuando el espacio social no puede ser habitado, digamos, hay tanto temor a que los jóvenes, más que nada los adolescentes, puedan hacer ciertos recorridos. Entonces digo, ¿qué consecuencias subjetivas también trae eso cuando el cuidado no involucra a otros, ¿no? Y esos lugares que de repente ya no se pueden transitar del mismo modo y a veces quedan recluidos a lógicas solamente de cuidados de lo familiar. Me parece que eso también trae consecuencias, hoy que lo vemos en los adolescentes, ¿no? Y también el otro día también escuchaba un relato de una madre que muere también su hijo a raíz de una balacera, donde dice, no apelo a ninguna sanción jurídica. Sostenía en la ley, digamos, divina, ¿no? En la que como hasta una suerte de renuncia a la espera ¿no? que un otro pueda alojar esa situación de desamparo. Y acá me parece que en ese punto alojar la angustia, no desde el lugar de analista claramente, pero sí como un otro que puede contener algo del desamparo que por momentos pareciera que habita, eso es lo que dice Sole en relación a los marcos que no son claros, que son muy confusos en relación a cómo se dan los hechos. Quizás antes había más código, estaba más de algún modo ordenada la forma, las ejecuciones, no sé, claro, uno tenía más herramientas a cómo sortear esas instancias. Hoy está esto, ¿no? Bueno, buenos días. La verdad que fue un gusto escucharlas. Para mí fue un disparador de muchísimas cosas. Me llevó a muchísimos lugares. Por supuesto que después cuando vaya a exponer se van a dar cuenta por qué. Yo en realidad quería hacer una confesión públicamente, que cuando fue la convocatoria a los cárteles pensé en este cártel también como posible. Bueno, luego después, por eso decía mi exposición, algo de esto voy a deslizar. Me llevaron a muchos lugares, además por una de las prácticas que yo realizo.
Y hay un texto para mí maravilloso, y es un texto que para mí siempre está y me acompaña, que es un texto freudiano, que es el malestar en la cultura. Yo creo que es un texto que se reactualiza. Yo siempre me sorprendo de Freud, siempre. Y Freud justamente en ese texto dice que cuando lo que falla es la justicia, en la regulación de los hombres, de la relación de los hombres entre sí, es donde aparece la violencia, ¿sí? Es donde acota. Si la ley acota, no sé si domesticar la pulsión, pero es acotar la pulsión. Lacan, en Función y Campo de la Palabra, que es un texto que hemos trabajado en el cártel, habla que no podemos desconocer la ley ya que es un hecho discursivo. Y además, como hecho discursivo, me quería detener en unas cuestiones, a veces, un detalle, a veces me detengo en los detalles. Ustedes mencionaron un momento, alguien es violento. Y creo que no es lo mismo decir que alguien cometió un acto violento. ¿Por qué? Porque una cosa es poner el acento sobre el ser y otra cosa es poner el acento sobre el acto, donde justamente el psicoanálisis lo va a situar a ese sujeto frente a su propio acto. Creo que eso es una de las intervenciones que hace el psicoanálisis, y por eso estoy en el cártel de la intervención de Benedicta, porque hace esa otra escucha. Y creo que justamente si tenemos como función en la cultura de los analistas, es esa. Quisiera hacer otra cuestión, quisiera hacer una diferencia en las cuestiones discursivas que creo que hacen también y que el discurso construye realidades. Creo que esto también ustedes lo mencionan. Pero además tenemos que contemplar que no es lo mismo la ley que la justicia. No es lo mismo. Sí, uno por momentos puede hablar cuestiones de leyes, pero no significa que ese acto sea justo. Igualmente creo que el escenario a veces jurídico sí hace posible un cierto operatorio en el sujeto. Ya lo dijo incluso en su reclamo por ser imputado por su acto. ¿Por qué? Porque eso lo subjetiva. Lo vuelve a entrelazar, ¿sí?, como sujeto en relación a otro. Bueno, voy a dejar acá porque en realidad quiero dar para otros, pero quería compartir con ustedes cada uno de las ideas que me fueron surgiendo. Además, tengo muchísimo más elaborado. Pero bueno, quizás lo charlemos en otro momento. Pero fue un gusto en verdad, a cada uno de ustedes escuchar como el otro cártel, pero este me conmovió y me llevó un poquito más a razón de todos estos temas que habitualmente me siento atravesada. Gracias. Gracias, Sandra. Amanda. Me voy a repetir para felicitarlos porque realmente es un tema arduo y creo que lo han trabajado muy bien y a todos nos ha conmovido y todos nos sentimos con muchas preguntas para compartir. Creo que es un borde donde el psicoanálisis se encuentra con otros discursos y donde lo general y lo singular también se ponen a jugar. Entonces pensaba, ¿por qué la gente prende la tele y entonces escucha un noticiero y alguien dice algo que se le ocurre por la realidad que es la que estamos viviendo, que comparto con los colegas, que no es solamente hoy, sino que me evocó una película que habla de una situación lamentable, un grupo de un pueblo francés que se llamó Germinal, cuyo primer actor era Gerard Depardieu, y donde en aquel momento, y por una cuestión política, se pone la agresividad del lado de los sectores más desprotegidos. Hoy, el ejemplo que trae Adriana no tiene nada que ver con un sector desprotegido, sino con un sector donde uno puede pensar, bueno, hay otra cosa.
no solamente, digamos, se pueden pensar las consecuencias de determinados actos agresivos por el lado de lo político. Y el psicoanálisis tal vez tiene mucho que aportar con respecto a esta diferencia entre lo general y lo singular. Creo que en cada uno había algo para escuchar, posible de decir algo desde el discurso del psicoanálisis, que en este momento no solamente se enfrenta a un discurso amo, sino que se tiene que volver a manejar entre una red discursiva muy dominante y entonces poder pensar cómo hacer un agujero ahí, cómo producir algún corte con algún modo de intervención. Yo también estoy influenciada por la intervención que implique un corte en los discursos. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto al análisis de la película que hace Adriana, que realmente me gustó mucho evocarla, pienso en un acto que mencionás en la película que muestra claramente cómo de lo agresivo se vuelve agresividad. Cuando vos decís que el padre, cuando están conversando, le da una cachetada, porque a partir de esa cachetada adviene una posición diferente del hijo que se permite abrazar y empieza una modalidad de relación diferente que tiene además sus consecuencias en una modalidad diferente de posición en lo social, porque este hombre empieza a actuar de un modo diferente. Creo que ahí hay algo de una diferencia en relación al nombre del padre que resulta como ordenadora de los goces allí, ¿no? Me parece que ese es un punto que el psicoanálisis puede pensar. Y bueno, por ahí nada más. Le damos lugar a Anabel y después si ustedes quieren responder para cerrar. Yo me quedé pensando en esto de dónde nace el no, si de modo natural, de modo jurídico o de modo simbólico. Y entonces pensaba, bueno, no solamente porque el chico en algún momento se harta de tomar una teta va a dejarle de mamá, sino también en cómo esto en otros espacios que trabajó en una escuela también aparece esto de lo natural. El director en una escuela secundaria hay un montón de esta transgresión entre los chicos y adolescentes. ¿Qué me miraste? ¿Por qué me miraste? Y aparecen las piñas, dicho mal y pronto. Bueno, aparecen muchísimos conflictos y ante los más graves el director tiene gabinete. Entonces lo primero que me dice es como lo pasamos a otra escuela. Deja de estar en la escuela y no le quitamos el derecho a la educación, pero que continúe en otra escuela porque ahí seguramente va a establecer otros lazos, otro modo y como que ya está, se va a dejar de ser violento o va a dejar de hacer estas transgresiones que hizo en la escuela. Entonces yo es insistente la pregunta qué hacer con todos estos actos que son casi cotidianos y pensaba esto de no expulsar, de dar el espacio donde ellos se puedan situar ante las distintas transgresiones o en estos conflictos duales, bueno, ¿qué les pasó? ¿Qué los disparó? Entonces, vuelvo a decir, si no hay esta cuestión de ubicar el no en lo simbólico, como digamos, apelar que ese sujeto cambie, ¿no? Bueno, si ustedes quieren decir algo más, agregar. No, en relación a eso hablamos muchas veces de que justamente la instalación de la ley, del carácter preventivo, es lo que permite la transgresión y que mejor digamos que se pueda ejecutar en el marco en ese marco, que es distinto. Bueno, ahí funciona, me parece, como terceridad, como mirada de adultos que intentan darle un espacio a eso. Creo que se corre de otros escenarios que hablamos de la violencia o la crueldad, digamos, donde
donde justamente no hay la posibilidad de apelación a un tercero que ordene, que regule. Me parece que eso está bueno pensarlo, incluirlo, no eyectarlo como si fuese que se reconfigura en otro espacio y se puede eludir. Me parece que está bueno introducirlo porque ahí se va produciendo, me parece, un sujeto que puede eso. Pero está la presencia de la ley. No sé si me explique, pero... Yo aclararía una cosa por lo tan polémico que yo digo en contra de que no hay más violencia, digamos, que antes. Yo creo que lo que hay un cambio en el lazo, y eso modifica el tipo de... pero no cuantitativamente, sino cualitativamente. Una cosa más que me quedé pensando en relación a esto de las redes y el lugar que tiene para las denuncias espontáneas, rápidas, no sé. Me quedaba pensando en qué efectos tiene y si tiene el estatuto de denuncia, ¿no? Esto, lo que surge una y otra vez, o si en el llamado o el mensaje que te mandan a vos y la búsqueda es que otro sancione eso como impune, ¿no? que otro devuelva la mirada respecto a que no está tan equivocada en lo que le está pasando, ¿no? Y que a veces las redes más masivas, que yo en Instagram no se puede escribir Twitter, y esto donde se denuncia queda como en un abierto donde no es tan claro a quién se dirige y que me genera ahí confusión en relación a pensar si efectivamente podríamos ubicar eso como una denuncia y quién es su destinatario, digamos, ¿no? Respecto a lo que vos decías, Amanda, de esa escena de la cachetada, vos me parece que dijiste se pasa de lo agresivo a la agresividad. A mí me parece que yo como pensé esa escena, que la cachetada del padre pone un límite y que no solamente un límite, sino un enlace con el amor, digamos, ¿no? Y acá me resonaba lo que decía Soledad respecto del abrazo de Galeano, ¿no? ¿Qué produce el abrazo? Yo creo que algo se produce ahí que no había antes, ¿eh? No sé si un pasaje de lo agresivo a la agresividad o de la violencia a la agresividad, porque en la violencia no hay palabra. Y antes no había palabra, digamos, ahí, digamos, estaban los acting, tampoco había palabra con el padre, pero lo que primaba en este personaje eran los acting, digamos, estos acting de puro goce, ¿no? Donde lo simbólico no estaba de acuerdo. Y lo que también me estaba preguntando mientras vos contestabas, desde otra mirada, en algún momento hubiéramos dicho, es una impronta de lo real esta cachetada. Pero hay un pasaje a lo simbólico, en el mismo acto. Entonces, como que se me juntan las cosas, ¿no? Digo, como a veces algo que viene de lo real, porque es impulsivo, así, inesperado, la cachetada, pero hace por sí mismo, como efecto, un pasaje a lo simbólico, a que haya palabra. Me parece que también para preguntarnos, ¿no? Sí, un acto, sí. Sí, un acto. Hay actos y actos, entonces. Basta dijo basta. Basta, claro. Sí, por eso puso un límite. Puso un límite. Bueno, muchas gracias. Cerramos ahora a la mañana. Seguimos.